Escribiste mi historia, Dios, mucho antes de nacer. Amor que nadie conoció, pasión por alguien como yo. Dios los bendiga, queridos hermanos en Cristo Jesús. Estoy aquí otra vez transmitiéndoles en vivo y en directo una palabra de Dios, un aliento de vida, un conocimiento más que Dios a diario nos da a través de su palabra, que nos habla a través de su palabra. Y yo soy muy investigativo, a mí me gusta mucho escudriñar la palabra de Dios. Me gusta mucho de ir a la iglesia, escuchar al pastor predicar y sacar citas bíblicas, y conforme a lo que él está hablando me gusta investigar mucho en mi casa, ¿cierto? Porque probablemente se me quede alguna cosa o no entienda alguna cosa, entonces me gusta mucho escudriñar las escrituras, ¿sí? No te voy a decir de que soy un amante a la lectura, porque en verdad no lo soy muy poco amante a la lectura. Pero en cuanto a lo que es la palabra de Dios, te digo que la tomo muy en serio, porque en ella está escrita todo lo que verdaderamente está aconteciendo de hoy en día. Es increíble que en la palabra de Dios, que un libro escrito hace millones y millones de años, se halle cosas tan ocultas y profecías de los finales de este siglo, de los finales venideros, y de lo que está ocurriendo hoy en día, que hay pestes, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerra. Es increíble la precisión que tiene la Santa Biblia con todos estos sucesos que están sucediendo hoy en día. Y me llena mucho de satisfacción llenarme mucho de la palabra de Dios, ¿sí? No soy un fanático religioso, ni mucho menos, ¿sí? Pero me encanta vivir así como estoy viviendo ahora, ¿sí? Está bien, mis amigos se alejaron, mis amigos que dicen que son mis amigos se alejaron porque elegí primeramente el reino de Dios y su justicia, y que hoy en día están mal hablando de mí, de que sí me volví un amargado, que ya no salgo a tomar, que ya no salgo a bailar. Pero es porque yo entendí esta verdad, ¿cierto? Yo entendí esta verdad. Y yo sé que las cosas de este mundo pasan y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Son cosas que verdaderamente debí de dejar para llenar mi vida de paz, de amor y de gozo. Yo creo que Dios nos dio un libre albedrío, una libre elección, ¿cierto? Pero esa libre elección, ese libre albedrío lo estamos utilizando mal, ¿sí? Dios prefiere y siempre ha querido establecer una comunicación y una relación con Él, ¿sí? Siempre Dios ha buscado eso en la humanidad, en el ser humano, desde que nos creó hasta ahora en este tiempo. O sea que no hay que ser sabedores de palabras, de ser maestros en la palabra, no. Es saber de que verdaderamente hay un Dios que todo lo ve, todo lo cree, y que el día de mañana puede Dios hacer un chasquido de sus dedos y desaparecer todo lo que
estamos viviendo, ¿sí? O sea que hay que ser agradecido con Dios. Pero en este momento, por eso les traigo esta palabra. Porque esta palabra, esta pequeña enseñanza, yo la titulé El amor y la ira de Dios. Es realmente importante de los que me están viendo en este momento y los que estaban a punto de verme y los que no me pueden ver, me van a ver más tarde. Porque este video obviamente lo voy a subir a mi video, a mi historia y a mi bibliografía y lo pueden ver cuantas veces quieran. Y es una palabra muy, muy hermosa, muy fuerte también porque de ahí la palabra de Dios deriva todo el Antiguo y Nuevo Testamento, que es el amor de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad, hacia a su creación. De ahí deriva toda la palabra del amor, ¿sí? Del amor deriva toda la palabra de Dios. Y comienzo por un versículo muy, muy conocido, muy lindo, que lo encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, de ahí deriva lo que anteriormente, desde la creación del mundo, Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Cuando Dios hizo el mundo, Él vio que todo era bueno, de que todo era perfecto lo que Él había hecho. Y cuando uno hace algún mérito que verdaderamente uno le cuesta y ama porque verdaderamente lo que uno desea hacer, uno quiere que ese mérito o ese proyecto esté bien, ¿cierto? De que prosiga y que de que el estudio o aquel proyecto que uno haya sacrificado mayor parte de la vida de uno se encuentre bien, ¿cierto? Se encuentre prácticamente bien constituido. Y así es Dios. Dios en su infinito amor, en su infinito poder, creó los cielos y la tierra, creó al hombre, los animales, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Y amó Dios tanto a la humanidad que no quiso que nosotros nos perdiéramos, mas sin embargo nosotros por desobediencia fuimos inmerecidos del amor de Dios, mas sin embargo Dios nos siguió amando, nos siguió dando nuevas oportunidades. En el libro de Génesis encontramos muchas historias grandiosas, muchas historias que verdaderamente nos llega al alma. Y vemos que, bueno, si Dios es amor, entonces ¿por qué envió un diluvio y mató a todo un poco de personas? ¿Por qué? Porque obviamente el ser humano se corrompió. Mataba gente a su misma especie, se volvieron viciosos, avaros, amadores de sí mismo, idólatras, se volvieron en contra de Dios, no quisieron andar conforme a los caminos de Dios y por eso Dios envió el diluvio. Pero ¿qué vemos en esta historia? Que Dios miró a un hombre que era recto, temeroso de él y apartado de mal, y que verdaderamente estaba andando conforme a lo que en la palabra de Dios estaba escrito. ¿Quién fue? Noé y sus hijos. Y vemos que Dios salvó a sus hijos, a la esposa de Noé y a las esposas de sus hijos. Y vemos que hubo temor en ellos, ¿sí? En escudriñar la palabra, en temerle a Dios día y noche, y vemos que Dios los salvó del diluvio. Y es una especie como de airamiento que Dios tenía en ese tiempo, ¿sí? Si no me amaba, si no me haces caso, mi ira va en contra tuya, porque Dios al que ama corrige. Y al que corrige y verdaderamente no quiere hacer caso, lastimosamente te tendré que cortar sobre la faz de la tierra.
Mas sin embargo Dios demuestra su amor durante toda la escritura, porque la palabra de Dios dice que Dios es grande en misericordia y lento para la ira, ¿cierto? O sea que nosotros tenemos un Dios misericordioso por simple casualidad es que estamos vivos, ¿sí? Porque somos seres tan egoístas y seres tan irracionales que con cualquier cosa que nos hagan, entonces vamos a vengarnos, vamos a matar, vamos a robar, vamos a hacer tal cosa. Entonces son cosas que van en contra de la palabra de Dios y cosas que Dios no admite que hagamos, ¿sí? Porque el pecado del hombre no puede ser borrado si no cree, confiesa y no se aparte de su pecaminosa manera de vivir. Porque el que en él cree, en Jesucristo, y confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Este es un pequeño texto que saqué de Juan 3:16, de que si Dios envió a su Hijo unigénito para que en él creamos y no nos perdamos, sino que por medio de Jesús, que es nuestro mediador, le pedimos al Padre que nos perdone por nuestra vana manera de vivir. Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, ¿sí? Mas, sin embargo, las personas no creen esto porque creen de que si uno habla de Dios, le está hablando a religión. Yo no estoy hablando a religión, yo no te estoy hablando de que sigas a un pastor, de que sigas a un hombre. No, te estoy diciendo que sigas a Dios, ¿sí? Una iglesia solamente es un sitio para glorificar, alabar y que nos den una palabra sustentada conforme a la palabra de Dios para edificación de nuestras vidas, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios en el apóstol Juan, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque en verdad al congregarnos y al consumir esa palabra que verdaderamente nos dan en una iglesia cristiana, nos puede cambiar nuestra forma de pensar, hasta nuestra forma de vivir, ¿sí? La palabra de Dios, hay infinidad de cosas, cómo vivir, cómo tratar a tus hijos, cómo castigarlos, ¿sí? Cómo ser un buen esposo, cómo ser buena esposa. Entonces, cuando ustedes, queridos amigos, van en contra de la palabra, hay muchos que maltratan a la mujer maltrata al marido, es mal la esposa, es mal marido, son malos hijos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Meter sus manos y decirles, hey, lo que están haciendo va en contra de mi palabra. Yo no les dije que hicieran eso. Vayan a la palabra, investiguen, léalan, escudriñelan y vean que eso es lo que no quiero para su familia, lo que no quiero para lo que no quiero para la humanidad. Pero el ser humano sigue cometiendo errores, sigue pecando, sigue haciendo cosas que verdaderamente Dios no nos pidió que hiciéramos, ¿sí? Dios no nos hizo para hacer esas cosas, ¿sí? Tal vez en nuestros antepasados nos sembraron ese chip que tenemos que vivir la vida. Sí, teníamos que vivir la vida, pero conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Muchas personas que se han apartado de Dios, que han seguido sus caminos, pero decidieron apartarse de Dios porque les pareció una carga la vida espiritual, les pareció una verdadera carga. Y la vida con Dios no es una carga, es para que vivamos en paz y armonía, para que le agrademos a Dios en todo lo que hagamos, ¿sí? O si no, Dios va a utilizar todo lo imposible y todo lo posible para que otra vez nos encaminemos y vayamos ante otra vez ante el trono de la gracia. En Mateo 5, 43 al 44 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Esto fue en el Antiguo Testamento cuando Dios les dio las tablas de los mandamientos al pueblo de Israel. Entonces Jesús les dije, bueno, han oído decir que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Entonces vea que Jesús no es que haya venido acá a la tierra para cambiar los preceptos y cosas y leyes del Padre. Él vino a cumplir los preceptos y leyes del Padre, porque Él obviamente es obediente. Él nos enseñó obediencia. Pero mire que Él dice, bueno, oíste decir que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero yo os digo que amarás a tu prójimo como a ti mismo y también a tu enemigo. O sea que imagínese, nos puso una condición de que no debemos amar solamente a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, ultrajan y dicen cosas que verdaderamente nos hieren como personas. Entonces son cosas que verdaderamente el amor de Dios siempre ha permanecido en nosotros, mas sin embargo nosotros siempre hemos sido muy antipáticos a la voz y al mandato de Dios. Entonces son cosas que verdaderamente en nosotros nos tiene que doler, ¿cierto? Somos seres humanos, ¿sí? No somos cualquier objeto, no, somos seres humanos. Tenemos que tener compasión con nuestro prójimo, tenemos que tener compasión con las personas necesitadas, porque el amor proviene del Padre. Y si nosotros decimos que creemos en Dios, entonces debemos demostrar ese amor, porque Dios es amor, ¿cierto? Entonces debemos demostrar ese amor hacia nuestro prójimo, así como Dios lo demuestra cada día con sus misericordias. En Gálatas, en el libro de Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted no puede engañar a Dios diciéndole, no, Dios, pues, usted es todo amor. Usted es, si yo fallo, tú me perdonas. Si yo mato, tú me perdonas porque tú eres todo amor. Si yo hago cosas indebidas, tú me perdonas. Sí, es cierto. Desde que estemos vivos, Dios nos perdona. Sin embargo, hay personas que dicen de que Dios todo lo ve, ¿cierto? Dios todo lo siente. Perfectamente. Estoy de acuerdo totalmente con ustedes. Pero como dice la palabra de Dios, no os engañéis. O sea, no se autoengañen ustedes. Porque Dios no puede ser burlado, ¿sí? Él es santo, Él es puro, Él no puede coexistir con el pecado, ¿sí? Si tú eres pecador, pero no te arrepientes de tu vana manera de vivir, obviamente te vas a perder, ¿sí? Porque en el cielo no va a entrar pecadores, no va a entrar personas que hayan matado, que hayan derramado sangre inocente, que hayan fornicado, adulterado o hecho cosas que verdaderamente no están en la ley de Dios, ¿sí? Dios acá en su palabra, ustedes no se engañen, porque Dios no puede ser burlado, así no funcionan las cosas con Dios, ¿sí? Si ustedes leyeran la palabra de Dios, estuvieran de acuerdo conmigo, ¿sí? Y yo solamente les estoy hablando lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Dios te puede amar infinitamente y todos los días te lo demuestra, porque de esta manera, ¿cómo estás vivo? Por misericordia y porque Dios te tiene mucho aprecio y mucho amor, ¿sí? Pero si le fallas, si pecas y no confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y tu Salvador, obviamente te vas a perder, ¿sí? Porque la misma palabra ahí lo dice, Dios no puede ser burlado. O estás en el mundo o estás conmigo, estás con el mundo o estás contra mí. Entonces debemos de apreciar lo que verdaderamente Dios está haciendo con nosotros. En primera de Juan, en la primera carta de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí ves? La palabra de Dios misma nos enseña, ¿sí? Somos seres carnales, aceptable. Somos seres que verdaderamente somos débiles en la carne, nos fascina tomar, bailar, fornicar, hacer cantidad de cosas, fumar, ser vanagloriosos, ser cantidad de cosas que verdaderamente van en contra de la palabra. Pero si somos más amantes del mundo, más que las cosas de Dios, ¿somos qué? Constituidos enemigos de Dios. Porque las cosas que de Dios provienen no provienen del mundo, ¿sí? Porque las cosas de la naturaleza de Dios no provienen del mundo. Entonces, queridos amigos y hermanos, yo sé que la mayoría de las personas le duele de que les digan la verdad, ¿no? Y no, otra vez con eso, otra vez de que me digan de que cómo debo de vivir, cómo debo de hacer. No, qué pereza. Dios nos dio libertad, Dios nos dio libre de elección de elegir y de vivir. Yo vivo mi vida como yo quiera, está bien, pero recuerda que entre todas estas cosas Dios te va a juzgar, ¿sí? Va a juzgar tanto a los que están caminando con Él, rectamente con Él, como los que verdaderamente llevan una vida desordenada y pecaminosa. Dios en su palabra dice en Santiago 40, en Santiago capítulo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Acá nos la rectifica otra vez Papito Dios, que el mundo no tiene nada que ver con él, ¿sí? Dios creó el mundo, la tierra, ¿cierto? La tierra Dios la creó. Pero ¿qué es lo que Dios dice del mundo? Sus deseos, la vanagloria, el deseo de los ojos, la fornicación, los deseos lujuriosos de la carne, el asesinato. Todas esas cosas son mundanas. Dios les dice que es del mundo, no de la tierra en sí, porque en ella estamos viviendo, en ella estamos coexistiendo. Dios está hablando del mundo, del ecosistema en que nosotros nos estamos moviendo, del ambiente en el que nos estamos rodeados. ¿Qué ambiente es en el que estás rodeado? De malas amistades, robando, ¿sí? Siéndole infiel a tu marido, a tu esposo, siendo groseros con tus padres. Ustedes padres siendo grotescos y maltratadores con sus hijos, maltratando a tus propios padres, diciendo palabras groseras, soeces, palabras que no te edifican. Eres borracho, eres drogadicto, te gustan las drogas, te gusta el vicio, ¿sí? Te gustan todas estas cosas que verdaderamente se envuelve en el mundo en el que verdaderamente nos movemos. Ese es el mundo, ese es el concepto de mundo que Dios habla, ¿sí? La consecuencia del pecado es la muerte, y la palabra de Dios lo muestra como muerte física, espiritual y eternamente. Se ha dicho que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Siempre hay como ese dicho, ¿cierto? No, pues yo sé que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Yo creo que han traversado como mal el concepto, ¿cierto? Dios no puede amar al pecador, porque para eso Dios nos pide en su palabra que seamos perfectos, que seamos santos, ¿cierto? Es un concepto del mundo, porque en la Biblia ni lo dice. En la Biblia no dice en ningún versículo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sí, o sea, en sí, Dios ama al ser humano. Habla
ama nuestra conducta pecaminosa, ¿cierto? Nosotros que somos seres humanos, Él nos ama, ¿cierto? Pero aborrece, y por eso en la palabra de Él está escrita: dejad todo atrás y que venga todo lo bueno para que me agradéis en espíritu y en verdad. El ser humano siempre es contradiciente a lo que verdaderamente dice, ¿sí? Porque el ser humano siempre dice: no, yo creo en Dios, pero ¿está haciendo la voluntad de Dios? No, yo la fe la tengo puesta en Dios, pero si mata, pero si roba, pero sin linke en las leyes estatutarias de acá de la tierra, ¿sí? Cuando miras a una mujer con deseo, Dios dice que ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ves? Entonces no hay que ser ignorantes en esto, ¿sí? Porque como le dije anteriormente, Dios no puede ser burlado. Porque como Dios es un Dios de amor, es un Dios eterno, Él quiere que hagamos todo bien, que quiere que hagamos todo perfecto para Él. Y Dios es un Dios justo, es un Dios digno. Y verdaderamente la injusticia no puede convivir con la justicia. En Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Sí? Así que ahí está la respuesta del que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Obviamente es un dicho de Mahatma Gandhi. Es un sabio hindú que dijo estas palabras. Obviamente no está bíblicamente escrita, pero Dios en su infinito amor y en su infinito poder dice que Él quiere que el impío se aleje de su camino pecaminoso y que viva conforme a sus leyes, conforme a sus mandatos, conforme a sus estatutos. Él no quiere de que el ser humano se pierda, al contrario, de que viva y viva eternamente con Él y para siempre, ¿sí? Los seres humanos yo sé que no oyen, no escuchan, dicen: no, eso es pura palabrería, es religiosidad, es solamente dichos de la boca de alguien que verdaderamente... Pero si Dios le envía a esa persona un mal, va a blasfemarlo en contra de Dios. Obviamente los seres humanos estamos destinados, ¿cierto? Y hay veces cuando nos llegan los problemas tendemos a desesperarnos, ¿cierto? No esperar la voluntad de Dios. Pero por eso Dios en su palabra nos dice: probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre ti. Solamente si seguimos sus consejos, sus mandamientos, sus estatutos. Pero hay veces, no te lo voy a negar, el ser humano, nosotros como seres humanos, somos muy dados a desobedecer, ¿cierto? Somos muy dados a pasar de largo un mensaje que verdaderamente nos puede edificar. Yo lo he hecho, ¿sí? Hay veces: no, otra vez hablando de Dios, no, qué pereza. ¡Tin! Lo paso, ¿sí? Pero cuando Dios me dice: devuélvate, mira el mensaje, que es un mensaje para ti, para que vivas. El fin de los tiempos ya está cerca. Estás ignorando lo que te estoy diciendo a través de mi siervo. Entonces, no debemos de ignorar esto, queridos hermanos y amigos. Que Dios dio su Hijo unigénito por amor a nosotros. Porque anteriormente nosotros estábamos perdidos, ¿sí? Estábamos destinados a la condenación eterna, ¿sí? Sin embargo, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, envió a su Hijo para que en Él tengamos vida y la tengamos en abundancia.
Y puede usted decir, uy, no, César se volvió sendo parloso, sendo labioso. Está diciendo cosas que verdaderamente las puede decir cualquier pastor. En verdad soy malo para hablar en público, pero cuando se trata de esta verdad, de la palabra de Dios, soy como muy serio en hablarles de que las cosas que están sucediendo, obviamente que están aconteciendo, está escritas en la Biblia, ¿sí? Entonces les hago un llamado para que reflexionen, abran su entendimiento, sus ojos, eh, y presten atención en lo que verdaderamente está pasando en todo el mundo, ¿sí? No lo dijo esto Jesús, que en los postreros tiempos van a suceder estas cosas, pero que no era el fin, que eran principio de dolores, o sea que van a venir cosas más, ¿sí? Que van a sacudir la fe de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que van a sacudir nuestro criterio, que van a poner a prueba nuestra fe, ¿sí? Es tan así que van a poner tan a prueba nuestra fe en Dios que muchos se van a quebrantar y van a volver atrás y van a decir no, no voy a poder, no puedo andar en el camino de la fe, ¿sí? O sea que van a poner a prueba nuestra fe. Si creemos en Dios, bueno, demuéstrame que crees. Dios va a decir, bueno, demuéstrame que crees en mí. Demuéstrame que verdaderamente me amas, así como yo te amo a ti, ¿sí? Si vos decís, bueno, dame paciencia, Dios te va a dar más cosas para que eh, tú seas más fuerte en tus, en tus problemas, ¿sí? Entonces son cosas que verdaderamente nos llenan como persona. Saber de que hay un Dios infinito que todo lo puede y que de un momento a otro en un cerrar y abrir de ojos las cosas van a dar un cambio tan brusco que las personas cuando se vuelvan de su mal camino van a ser demasiadamente muy tarde. Yo creo que debemos de ser conscientes de lo que Dios nos está hablando, ¿cierto? Muchos ignoran toda esta verdad porque están sumidos en la pachanga, en el reconocimiento social, reconocimiento por medio de los amigos, de qué tal que yo cambié de día a la noche mi comportamiento, me va a decir que me volví cristiana, que me volví cristiano. De verdaderamente es un paso que debes de seguir, ¿cierto? Si eres un cristiano, eres un seguidor de Cristo Jesús. Vas a seguir los pasos que Jesucristo siguió. Así como el apóstol Juan. Dice, sé imitadores de mí, dice el apóstol Juan, en el que yo imito a Cristo. O sea que Juan era un seguidor de Cristo. Seguía los mismos pasos que siguió Jesucristo. Y cuando él dice, imíteme a mí en que yo imito a Cristo, es porque él estaba siguiendo la misma imagen que estaba siguiendo Jesucristo cuando vino acá a la tierra. O sea que no es imposible imitar a Jesucristo acá en la tierra. No es imposible imitar su modo de hablar, su modo de expresar, su modo de ser compasivo, de ser misericordioso con las personas, de amar a los enemigos, de amar a su semejante, de sanar a personas que olían re feo y Jesús no les hacía el feo, sino que los sanaba de su mal. Y les estoy hablando de los leprosos, porque cuando los leprosos tenían esa infección en la carne, olían horrible, olían a carne podrida. Porque en ese tiempo, obviamente se les prohibía a los leprosos y a la gente impura que tuviera cualquier enfermedad acercársele a la gente, o si no, iba a ser apedreada o iba a ser acribillada, ¿sí? Porque en ese tiempo vivían de acuerdo a la ley mosaica,
pero vea que a Jesús no le hicieron nada. Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia de aquellas personas. Y Jesús y Dios y Papito Dios está pidiendo que seamos misericordiosos con las personas. Que estamos acá en este mundo y que verdaderamente en el mundo Dios nos está ofreciendo muchas cosas que son añadiduras, pero que tarde que temprano nos las puede quitar por orgullosos, por altivos, ¿sí? Porque verdaderamente no seguimos un ejemplo de vida como el que Él siguió. Entonces, tengamos en cuenta eso. Dios da a conocer su gran amor al mundo y a todos los hombres de la tierra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para que por medio de Él seamos salvos y aprobados por el Padre en Cristo Jesús. Entonces, todas estas cosas que les estoy hablando, que les estoy comunicando, es para que no se turbe, ¿sí? Para que digan, no, César me está hablando de Dios, me está hablando de religión. No, te estoy hablando para que cambies tu conducta, ¿sí? Para que cambies tu chip mental, ¿sí? Tal vez nuestra crianza no fue la mejor. Nuestros padres no nos dieron el mejor ejemplo de vida, ¿cierto? Pero ahora que somos grandes, que somos adultos, tenemos la obligación de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Porque Dios quiere eso para nosotros. Ya no somos niños, ¿sí? Cuando era niño pensaba como niño, caminaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que crecí, como dice en 1 Corintios 11:13, ahora que soy adulto, hablo como adulto, pienso como adulto, y todas estas cosas que uno hace, Dios ya las tiene en cuenta, ¿sí? Entonces no caigamos en error de ser ignorantes, porque prácticamente la palabra de Dios está escrita, la palabra de Dios está acá en la tierra, la palabra de Dios se está cumpliendo. Y solamente porque por ignorancia de nosotros mismos, porque nos da pereza o porque ignoramos la Biblia que teníamos por allá guardada llena de polvo, no la leímos, entonces tenemos el derecho de decirle a Dios, no, Dios, es que verdaderamente no sabía que tenía Biblia o no sabía dónde estaba. Porque Dios te va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y es triste que Dios nos diga eso. Tremendo. Es por todo esto que el amor de Dios es eterno. Pero no significa que no se aire por nuestro comportamiento. Pues en su palabra y en su creación nos da a conocer y a entender su grandioso poder y majestad. Es por eso que la ira de Dios no es porque seamos pecadores, es porque somos pecadores y rechazamos a su Hijo, el cual le envió con amor para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el concepto total de toda la Escritura. Somos pecadores, por naturaleza lo somos. Pero ¿por qué envió Dios a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros? Para que reconociéramos su grandeza. Jesús estuvo acá en la tierra por una simple razón. Para darnos a conocer al Padre. Para darnos a conocer su naturaleza, su divinidad, su eterno poder, su gran justicia, para que seamos justos, para que entendiéramos que por medio de Él íbamos a alcanzar la salvación. Dios, Jesús, es el Dios mismo, porque en su palabra dice, tanto tiempo que he estado entre vosotros y no has visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
todo el comportamiento que Jesús tuvo acá en la tierra, con las personas, con los discípulos, con toda la gente, con los necesitados, con los enfermos y aún con los muertos, era la naturaleza y es la naturaleza de Dios. Es su divinidad. Jesús es la misma representación de lo que hay arriba en los cielos y vino acá en la tierra a presentarnos lo que estaba en el cielo o lo que está en el cielo acá en la tierra. O sea que si ustedes rechazan ese gran regalo del amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, ya estás perdido, porque en su palabra lo dice en Juan 3, en Juan 3:33, que dice por acá rápidamente: el que recibe su testimonio, ¿sí? Juan 3:33. Se me perdió. Se me perdió. En primera de Juan. Entonces, mientras lo busco, tengan la plena certeza, queridos hermanos, de que Dios dio por amor a su Hijo Jesucristo, para que en Él tengamos vida. Pero si nosotros rechazamos ese amor, ese regalo que Dios nos dio, de darnos a conocer su Hijo a través de Él, porque en Jesús está la naturaleza del Padre, estaba todo su amor y su eterno poder, y rechazamos ese amor, solamente Dios sabrá qué va a hacer de nosotros, porque verdaderamente no somos dignos de estar acá en la tierra si no creemos en Jesucristo. ¿Sí? Porque el que rechaza a Jesús, rechaza obviamente al Padre. Porque como lo dijo Jesús, mi Padre y yo, uno somos. Entonces, tengamos en cuenta algo, queridos hermanos. Lo anoté mal. Tengamos en cuenta algo. Que a Dios no se puede, con Dios no se puede jugar. Dios no puede ser burlado por nuestra condición pecaminosa, ¿sí? Una cosa es que seamos pecadores, está bien, estamos acá en la tierra, cualquier cosa nos puede mover el piso, cualquier cosa nos puede gustar. Pero si no andamos como Cristo Jesús andó, estamos perdidos. Porque para eso Dios vino acá en la tierra, representado por Jesucristo, por el Verbo hecho carne, para que diésemos testimonio, o para que Él diera testimonio de lo que verdaderamente quiere el Padre con nosotros. Él quiere una reconciliación con nosotros, pero si nosotros vamos a rechazar esa reconciliación, vamos a rechazar esa bendición tan grande, creo que no tenemos oportunidad ni siquiera de decir Dios bendíganos, porque verdaderamente estamos perdidos. Y es por esta razón que Dios, viendo incansablemente la insensatez de los hombres, y que insisten en vivir en su pecado, Dios les envía un poder engañoso según de Tesalonicenses 10:11, que dice: y todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no sirvieron el amor de la verdad. En 2 de Tesalonicenses Dios nos hace entender que verdaderamente la esencia de Él es irrechazable. Si nosotros rechazamos esa salvación, Dios nos envía un espíritu engañoso para que vivamos en el engaño. Bueno, listo. Tú te quieres autoengañar. Tú quieres vivir tu vida conforme
a tu voluntad. Listo, que así sea. Entonces envía Dios un espíritu de engaño para que creas que lo que estás haciendo está bien, ¿sí? Si quieres seguir engañándote de que como estás viviendo estás bien, de que si estás matando, estás fornicando, tomando, bebiendo y acabando y arruinando con tu vida, está bien, listo. Yo te envío un espíritu de engaño para que sepas de que conmigo no puedes contar más, ¿sí? De que conmigo, listo. Vos crees en mí, hasta ahí, listo. Pero te estás autoengañando, porque no es lo que yo quiero para ti, es lo que tú quieres para ti. Entonces en 2 de Tesalonicenses dice en su palabra, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 10 al 11 dice: Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo nuestro propósito. Entonces vea que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero si tú no entiendes de que su palabra es para nosotros y que Él nos la dejó para que vivamos conforme a su palabra, es totalmente estás viviendo en el autoengaño, porque es que Dios nos está ofreciendo lo mejor de Él, ¿sí? Envió lo mejor de Él, que fue a su Hijo. Y si no creemos en la verdad, que es Jesucristo, entonces ¿qué oportunidad tienes tú de ser salvo? ¿Qué oportunidades tienes tú de entrar al cielo? ¿Qué oportunidades tienes tú de ver al Padre? Yo creo que ninguna, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que si mueres en pecado, condenación eterna recibirás, a causa de tus malos caminos, de tu mal comportamiento. Y con todo engaño, entonces dice: inicuo cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño e iniquidad, para que lo que se pierde por cuanto no recibieron el amor de la verdad de Jesucristo, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí ya entramos a ver la ira de Dios. ¿Ves que Dios en su palabra nos habla de amor, bondad, pero también habla de que Él se aira? Dios no es todo amor, está bien, es amor, pero también fuego consumidor. ¿O no hizo así con Sodoma y Gomorra? Que no había justo allá en esa ciudad, y que envió Dios fuego y azufre y los consumió. ¿Por qué? Por su comportamiento, por su vana manera de vivir, ¿sí? Así que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado, como dice su palabra, como le dije ahora rato. Está bien, somos humanos, tenemos errores, pero para eso Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios nos dejó su palabra es viva y eficaz. Dice que Dios es por eso que nos envía un poder engañoso. Porque si queremos autoengañarnos diciendo de que no necesitamos a Dios, no necesitamos congregarnos para ser buenas personas, entonces estamos ¿qué? Rechazando a la verdad, ¿sí? Porque estamos viviendo una vida acomodada, estamos viviendo conforme a nuestro propósito, conforme a nuestros mandamientos, no al mandamiento divino. Es que prácticamente le estamos tirando los pájaros a las escopetas, ¿sí? Diciéndolo así, humanamente lo digo. Entonces, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado.
Imagine, Dios nos envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira, a fin de que vean, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en Jesucristo. Imagínense, todos los que no creyeron en Jesucristo. Entonces, ay César, ¿desde cuándo te volviste cristiano? Yo desde muy pequeño he sido cristiano. Mi familia es cristiana. César, ¿usted nunca ha tomado? Sí, he tomado. Pero cuando mi papá y mi mamá se separaron, tomaron ellos dos rumbos diferentes, ¿cierto? ¿Y siendo cristianos se separaron? Sí. Humanamente, yo entiendo que son humanos. Se separaron por las razones equivocadas en el momento equivocado. Abrieron una puerta que verdaderamente no debían de abrir, esa es la puerta del adulterio. Y el enemigo los engañó y ellos en su forma humana creyeron que estaba haciendo las cosas bien y creyeron en esa mentira y se divorciaron. Consecuencias, hijos separados, porque cuando se separa la cabeza, que es el hombre del hogar, obviamente se viene todo abajo. Mi mamá humanamente hizo todo lo posible por criarnos, ¿sí? Mientras mi papá superaba la pérdida de su delicado y frágil matrimonio, el que él había construido con el transcurso de los años. Pero por un simple hecho de adulterio, todo se vino abajo. Entonces yo a los 12 años comencé a vivir una vida desordenada, porque no tenía a mi papá ni a mi mamá que me llevase de la mano, ¿cierto? Porque ellos eran mi razón de vivir, eran mis profesores de la vida, ¿sí? Porque a uno en esa edad todavía era niño, entonces comenzaron a lanzarse sátiras, que sí, que deme esto, que uno la otra. Entonces nosotros y mis hermanos nos veíamos todo eso. Y nos fuimos contaminando de las cosas del mundo. Yo ya comencé a tomar, comencé a salir con malas amistades, porque era lo que verdaderamente estaba alimentando mi cuerpo, de malas amistades, de malas conversaciones, de trago por acá, trago por allá. Desafortunadamente en el mundo uno tiene sí muy buenos amigos que le ofrecen a uno esta vida y la otra, pero cuando verdaderamente uno quiere ser mejor, ahí sí se alejan de uno, porque dice que te volviste sanador y todo esto. Pero mire que Dios siempre ha sido misericordioso conmigo y con mis hermanos, porque a pesar de todas estas cosas que yo viví durante 25 largos años, que estuve en el mundo, revolcándome en el mundo, haciendo cosas que verdaderamente no estaban de acuerdo a los planes de Dios, entonces Dios me alcanzó y otra vez estoy aquí firmemente con Él y para siempre, y aún más ahora que están sucediendo todas estas cosas con todo eso, lo que están viviendo otros países, que el hambre, que desastres naturales, que terremotos y todo eso. Entonces yo me puse a investigar la palabra y vi que en la palabra de Dios Jesús le decía a sus discípulos de los fin de los tiempos, de que maestro, ¿y cómo vamos a saber y qué es lo que va a acontecer después de que venga? Entonces Jesús comenzó a regarse, a decirle, después de que acontezca todas estas cosas, vendrá el fin. Vendrá el fin y va a ser peor. Yo me animé, no me asusté, porque verdaderamente en caminar con Dios no es de tener miedo a que me pierda o a que el apocalipsis me alcance y vea todas las cosas terribles que van a suceder en este mundo, sino por el amor que
verdaderamente yo le tengo a Dios, ¿sí? Es por amor al que verdaderamente le sirvo, le sigo. Aunque sea imperfecto, ¿cierto? Aunque quiero alcanzar todos los días la perfección, quiero serlo. Porque si Pablo y aquellos apóstoles y aquellos discípulos pudieron hacerlo, yo lo puedo hacer porque ellos también son humanos, ¿cierto? Entonces, así como hay una carrera secular, ¿cierto? También esto es una carrera para mí. La carrera de la espiritualidad, del ser cristiano, de ser mejor cada día. Y eso es una carrera que no todos tienen el privilegio de terminar. Entonces para mí es un orgullo ser cristiano, ¿cierto? Porque es una carrera que uno la debe terminar en santidad, perfectamente y agradando a Dios en todo momento. Y yo sé que todo el ser humano debe de ubicarse, de tener un sitio de quiebre para decir no, ya no más. No quiero más de esto. Estoy aburrido con esto, estoy aburrida con esto. Yo quiero conocer de Dios. Y comenzar una carrera y conociendo a Dios y conociendo su naturaleza y lo que quiere para el ser humano. Entonces, le estoy transmitiendo mi vivencia como ser humano, como joven, porque todos los días tengo tentaciones, ¿sí? Y no es que sea hermoso porque pues Dios me hizo agraciado. Pero tengo sí muchas tentaciones, ¿sí? De mujeres, de jovencitas que verdaderamente inconscientemente me dicen ¿para dónde vamos? Porque aún no saben que soy cristiano. Entonces cuando yo digo, no nena, no quiero hacerte daño, yo soy cristiano, no, todo bien. Ay, ¿cómo así que eres cristiano? Sí, soy cristiano, me estoy guardando, soy soltero, pero pues no estoy ansioso como de, ¿sí? Donde fuera de hace tiempo, de hace rato, pero le doy gloria a Dios porque así como ellos necesitan de Dios, muchas personas y muchas jovencitas no han sido criadas y no le han dado en su casa el valor que ellas se merecen, ¿sí? No le han dado, no las han criado y no las han sabido manifestar ese amor y ese amor propio por sí mismas. Entonces prefieren demostrar ese amor o que alguien le demuestre amor por medio del sexo. Tristemente esa es la realidad de hoy en día. Y por eso hay tanta jovencita y tantas adolescentes y tantos embarazos no deseados. Y es por eso que han sacado esta ley del aborto. Y bueno, son cosas que verdaderamente no me quiero meter porque extendería totalmente mi enseñanza. En Colosenses 3, 5, 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, posesiones, deseos deshonestos, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No quiere decir que el que no mata, roba, viola, maltrata, es mal hijo, mal padre, injustos, borrachos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, hechiceros, brujos, adivinos, sodomitas, maldicientes, mal hablados, etcétera, etcétera, etcétera. No heredará el reino de Dios, como lo dice en su palabra en 1 Corintios 6:9. Lo que es para todo a que los escribo mal. En 1 Corintios que dice, la palabra de Dios para su Dios, me perdí. Lo que es para todo, que conforme a su camino tuercen la palabra de Dios para su propósito y beneficio. Y esto es apostasía,
y lo que es aún para aquellos que conociendo a Dios no caminan rectamente y quieren seguir a Dios, hablando de su palabra y predicando de su verdad y salvación, y siguen abrazando las cosas del mundo. Las cosas de Dios hay que tomarlas seriamente. Si yo soy cristiano y digo que predico la verdad, tengo que demostrarlo, ¿cierto? ¿Usted qué me diría si me ve borracho, si me ve tomando, si me ve fumando, si me ve saliendo con una mujer y otra? ¿Qué diría de mí? No, César, estás dando mal testimonio. Y es que cristiano, oigan a mi tío, mi perro es mejor cristiano que César. Obviamente debo de dar buen testimonio, ¿cierto? Hay personas que dicen ser cristianas y sus hechos demuestran totalmente lo contrario. No debe de ser así. No debe ser así porque por eso es que Dios pone un espíritu engañoso en esa persona. Pone ese espíritu engañoso diciendo, lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. ¿Por qué Dios pone un espíritu engañoso en esa persona? Para que crean la mentira. Porque está hablando de su palabra. Y cuando hablas de su palabra, como yo estoy hablando ahora, estás hablando de la verdad. Estás hablando de su eterno poder, estás hablando de su magnificencia. Y cuando vos distorsionás la palabra y haces cosas que en la palabra están escritas y usted la hace mal, Dios pone un espíritu de engaño diciendo, lo estás haciendo bien, hágale así. Y mentiras, que te estás perdiendo. Te estás condenando a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás jugando con la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios, como dije anteriormente, que ya me estoy volviendo como disco rayado, Dios no puede ser burlado. O sea que aquel cristiano que está haciendo lo injusto delante de la presencia de Dios, tiene un espíritu de engaño por parte de Dios por jugar con su palabra. Porque está acá cantando a Dios, alabándolo, levantando manos santas, sin iras, sin contiendas, y en su casa está maltratando a su mamá, está maltratando a su esposa, está maltratando a sus hijos. Entonces es aún peor la cosa cuando lees la palabra y no la aplicas. La aplicas pero por bien propio o por beneficio propio, como hacen otras iglesias que hablan de la prosperidad, solamente sacan dinero para bien de ellos o para chicanear con sus carros de lujo. Entonces Dios les envía un espíritu engañoso para que crean que lo que están haciendo está bien, pero cuando venga yo por mi iglesia se van a quedar esos condenados. Entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que hablas, cómo actúas. Si eres cristiano, debes de actuar de acuerdo como un cristiano, porque hay muchos cristianos que travijersan la palabra diciendo, yo camino conforme a lo que está escrito en la palabra, pero en sus hechos, en su forma de hablar, en su forma de expresar, está totalmente diciendo lo contrario. Entonces, si yo digo que soy cristiano, que amo a Dios y el amor de Dios permanece en mí, lo debo demostrar. Debo demostrar el amor de mí hacia mis compañeros, hacia mi familia, hacia mis amigos y mis enemigos, que los tengo por causa de esto mismo, y oro por ellos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy cumpliendo la palabra de Dios. Pero hay de aquellos cristianos que no oyen, que no practican lo que en la palabra de Dios está escrita. Tremendo. Ni les digo qué les sucederá, porque es un castigo que verdaderamente Dios les trae sobre sus vidas. Fuera del espíritu de engaño que Dios les pone por jugar con su palabra. Es totalmente delicadísimo. Y lo que es aún para aquellos que conociendo a Dios no caminan rectamente y quieren seguir a Dios, hablando de su palabra, predicando su verdad y salvación, y siguen
abrazando las cosas del mundo. Esto es dicho para los tibios, para los que no son ni fríos ni calientes. Para estos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:16. Dios los vomitará de su boca. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:16. O sea que, queridos amigos cristianos, los que me están viendo, los que verdaderamente sienten el amor de Cristo en sus corazones, no abracen el mundo. Si es de Cristo, si estás caminando con Dios, camina rectamente con Dios. Pero si estás tomando, estás fumando, estás maltratando a tu mujer, a tus hijos, a tu madre, y estás siendo un hipócrita. ¿Estás siendo qué? Como dice la palabra de Dios, eres tibio. Me estás honrando con tus labios, pero tu corazón está lejísimos de agradarme, lejísimos de mí. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Por eso, vuélvete de tu mal camino y tu mal proceder, porque la ira de Dios es tan real como su amor y compasión por nosotros. Y en Romanos 1:18 lo dice. En adelante, en Romanos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios, ¿qué? Se revela desde los cielos hacia los hombres que detienen con injusticia su verdad. Y es delicado, esto es delicadísimo. Usted lee en Romanos 1:18 en adelante y ves unos hechos demasiadamente dolorosos para el ser humano que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad, porque Jesucristo es el camino y porque verdaderamente en Él está la vida. Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínense, tremendamente. Entonces, queridos hermanos, quiero que entiendan, queridos amigos, primos, que Dios quiere lo mejor para ustedes, quiere lo mejor para sus vidas. Vuélvase otra vez a Él. Es doloroso, sí, es doloroso lo que el mundo te ha hecho. Yo sé que han sido avergonzados en el mundo, pero Dios olvida todo eso. Si estamos vivos tenemos oportunidad de redimirnos de nuestros pecados, de apartarnos. Y qué más de que extendamos nuestros brazos y volvamos otra vez a Él. Es delicado de saber de que tengo amigas que quieren acostarse conmigo, diciéndolo así abiertamente. Yo creo que soy como muy directo en hablar, pero ellas no saben cuáles son las consecuencias de acostarse con uno y con otro, ¿cierto? Porque yo entiendo la verdad de Dios, ¿cierto? Entiendo su palabra, mas ellas todavía no conocen, porque quieren seguir viviendo así. Y es muy triste que sigan viviendo su vana manera de vivir y no conozcan y rechacen de la verdad de Dios. Algunas me dicen, César, salite de trabajar y yo te mantengo. Y yo le digo, ay nena, prácticamente usted no sabe lo que dice. Y que Dios te perdone porque no sabe lo que haces. Dios quiere lo mejor para ti. En verdad yo no quiero ofenderte con tu forma de hablar, con tu forma de expresarte. Pero si tú vas a hacer para mí, que sea la voluntad de Dios, no mi propia voluntad, ¿sí?
Porque yo en mi carnalidad quería, mejor dicho, pero mi espíritu que verdaderamente quiere agradarle a Dios en todo, es el que me ganó prácticamente la batalla con las tentaciones. Y es muy duro, obviamente, es duro rechazar a alguien que ofrece sus servicios. y que le rechaces por amor a Cristo, eso es algo divino, es algo que verdaderamente Dios solamente lo puede hacer. Ahí te vas a dar cuenta de que Dios te está cambiando, de que Dios está tocando tu corazón, de que Dios quiere hacer algo nuevo en ti. En Romanos 1:18 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles, lo que no se ve, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas ya hechas, de modo que ustedes no tienen excusa. Discúlpenme, excúsenme ustedes, pero si ustedes saben de que Dios creó los cielos, los mares, la tierra y el hombre, usted ya no tiene excusa, porque usted ya sabe que hay un creador, usted ya sabe que hay un Dios, usted sabe que la justicia divina está ahí, usted ya sabe que Jesucristo es tu Salvador, y que Él es tu mediador, y que por amor Dios de nosotros envió a su Hijo para que creamos en la verdad, ¿cierto? En la verdad es de Jesucristo, que Él traía la verdad desde el cielo para dárnosla a conocer a nosotros. Y si no entendemos esto, obviamente no tenemos excusa. Ya no tienen excusa, porque ustedes mismos me están viendo, están observando, me están oyendo de lo que les estoy explicando. O sea que el día de mañana, si Cristo viene por su iglesia y tú te quedas en tribulación, no vas a tener que decir: ah, Dios, ¿y yo qué? ¿Yo qué hice? Pues hiciste lo malo delante de los ojos de Dios, no te arrepentiste de tu mal camino. ¿Por qué? Porque las cosas hechas te fueron reveladas por medio de las cosas invisibles que en Dios hay, su naturaleza invisible, fueron reveladas visiblemente por su creación. Y no tuvimos ni el coraje de decir: esto lo hizo Dios, esto lo hizo Papito Dios por mí, yo le voy a agradecer, yo lo voy a seguir, yo voy a creer en la verdad, voy a creer en su Hijo, lo voy a seguir hasta la muerte, porque yo sé que Él vive. Porque dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Están hablando de los ídolos, imágenes que han estado fabricando para satisfacer sus necesidades, de que no necesitan de Dios, sino esas imágenes que han creado. Tristemente tengo que decirle la verdad por medio de su palabra, pero así son las cosas. Y qué bueno es que ustedes entiendan que por medio de su palabra, en Romanos 1:18, léanlo en sus casas y entenderán que la ira de Dios desciende desde el cielo contra la tierra, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen que detienen la verdad con la injusticia. Y cuando tú detienes la verdad con tanta injusticia,
están deteniendo la voluntad de Jesucristo. Está diciendo, yo no pedí que murieras por mí, yo no pedí que padecieras por mí, yo no dije que vinieras acá al mundo y padecieras por mí. Está rechazando totalmente su amor. Y el que rechaza a Jesucristo, rechaza a Dios y se vuelve enemigo de Dios, como lo acabo de decir en la palabra. Entonces, queridos hermanos, es triste saber de que las personas no van a cambiar su forma de ser solamente porque una persona les dice, vea, cambien. La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice aquello, porque eso está en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Y que el Espíritu de Dios les cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne. Solamente les estoy transmitiendo lo que verdaderamente Dios me puso en el corazón para que les transmitiera. Porque este medio no es para solamente transmitir pornografía, para transmitir personas desnudándose por medio de la webcam. No, este medio es para que también las personas que están viendo y están viviendo en situaciones críticas vean que hay una salvación, que hay una solución para sus vidas y que Dios quiere lo mejor para nosotros. En Hebreos 2:3, ya para terminar, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada previamente por el Señor no fue confirmada por lo que oyeron? Acá nos dice el apóstol Pablo, ustedes cómo van a... Si les estoy hablando verdad, si les estoy hablando que Jesucristo murió por nosotros, si por medio de Él vamos a llegar al Padre, que Jesucristo al morir nos reconcilió con el Padre porque nosotros éramos injustos delante del Padre, porque por medio de Jesucristo y por amor de nosotros, Él padeció y mudeció y murió por nuestros pecados para que nosotros tuviésemos vida conforme a la voluntad de Dios. Y vas a descuidar una salvación tan grande, verdaderamente estás perdido. La cual habiendo sido anunciada previamente por nuestro Señor Jesucristo, no fue confirmada por los que oyeron. Y yo la estoy oyendo, yo la oí, yo la leí y la estoy viviendo. Ahora le falta a usted oír la palabra, verla, escudriñarla y ponerla por obra, para que la verdad que nuestro Señor Jesucristo viva eternamente en ti y para siempre. Así que si eres alguna de esas personas que van a descuidar una salvación tan grande que nos fue revelada al transcurso de los años y conforme a la palabra de Dios, eres un tonto. Y lo digo así, porque yo al principio era un tonto. Y la palabra de Dios le dice el que camina en la verdad es sabio, pero el que camina con el camino de los necios es un tonto. En Proverbios está. Entonces, no seamos necios, no seamos tan tapados en nuestro entendimiento, ¿sí? Como dice una amiga, vamos al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Vamos evolucionando, no involucionando. Porque en Dios está la verdad, en Dios está la vida, en Dios está el presente, el pasado y el futuro. Si eso no es evolucionar, entonces ¿qué es lo que es? Tener un carro último modelo, eso es evolucionar. Tristemente todas esas cosas Dios las tiene por basura. Todo lo que vivís, todo lo que estudies y escudriñes en el transcurso de tu vida, si tengas miles de diplomas, eso nunca no te va a salvar. Y no digo de que estudiar es malo, capacitarse es bien, ¿sí?
pero no hay que ignorar de que la palabra de Dios es vida, es eficaz, y no debemos de ignorarla, porque en ella se encuentra nuestra vida, nuestra genética, ¿sí? Nuestra creación. Entonces, si ignoramos totalmente la verdad, ignoramos totalmente la palabra de Dios, estamos rechazando nosotros mismos, estamos diciendo yo no necesito eso. Entonces, si no necesitamos de la palabra de Dios, entonces no necesitamos vivir. Así de claro te lo digo, porque Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Todo está escrito en su palabra, y todo lo que Él dijo se está cumpliendo. Y se está cumpliendo a cabalidad. Terremotos, hambres, guerras, rumores de guerras, pestes, tribulaciones, para los que practican y testifican de Cristo Jesús. Pero para los que testifican de la presencia y verdad de Jesucristo, todas estas cosas no deben de molestarnos ni turbarnos. No dejemos que nos alcancen las consecuencias de nuestro comportamiento. Aceptemos y no ignoremos lo que está por venir. Recibe a Cristo Jesús en sus vidas y caminemos juntos en un mismo sentir. Hay rumores y pestes en todo el mundo. Se está esparciendo todo este mal y va a ser mundial. Pero eso a mí no me turba, ¿sabes? Me duele porque muchas personas, lo que es en China, ignoran la verdad, ignoran a Cristo Jesús. Y vemos que la ira de Dios ya se está derramando en esta nación. En pocos meses han destruido varias iglesias cristianas en China. Son totalmente antipáticos en China con el Evangelio. En Corea del Sur y Corea del Norte peor todavía. Son antipáticos del cristianismo, hasta los fusilan, los decapitan. Entonces, mire que, como dice la palabra de Dios, la ira de Dios desciende desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que, queridos hermanos y amigos, Dios los quiere, Cristo los ama, Cristo los oye. Yo sé que es complicado cambiar nuestra propia naturaleza con que siempre hemos caminado a una naturaleza que totalmente es agradable a Dios. Es tremendo, sí, lo fue para mí, pero fue una satisfacción. Ya no me siento esclavo del temor, ya no me siento esclavo de mis propios deseos carnales, porque sé que Dios suplirá todas las necesidades, ¿sí? ¿Cómo? No sé. Pero en oración yo le pido de que me ayude a ser fuerte día tras día, y que su palabra esté día a día aquí anclada en mi corazón. Así que, queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga muchísimo. No les quito más tiempo, y que la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios esté con todos ustedes todos los días, y que ustedes sean llenos del Espíritu Santo todos los días, para que entiendan cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta en Cristo Jesús. Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad, que tengan un excelente comienzo de semana en sus trabajos, en sus vidas, y que Cristo Jesús vaya conforme y sostenidos de sus manos, y que todas sus familias sean llenas del Espíritu Santo. Ese es mi deseo y el deseo eterno del Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Chao, chao, hasta una próxima ocasión. ¿Listo? Bye.